Nos encontramos ante una de las piezas más singulares del arte ibérico en Cataluña, hecha en bajo relieve. Esta técnica requiere soportes relativamente blandos, como las piedras calizas o, como en este caso, piedras arenosas. La estela muestra el carácter guerrero de las élites ausetanas anteriores a la conquista romana. En ella se representa una escena figurada enmarcada por una decoración con un motivo de espina de pez. En la escena central, dos personajes luchan vestidos con túnica corta y con un cinturón del que cuelga una vaina para el puñal. El guerrero de la derecha coge la cabeza de su rival, y el brazo izquierdo del vencido quizá lleva un escudo. Ambos guerreros parecen morir en la lucha. Una lanza toca el vientre del guerrero de la izquierda, y la otra, la cabeza del de la derecha. Debajo de los combatientes, un lobo, depredador natural, mira a la derecha simbolizando el desenlace de la acción y el tránsito de la muerte en combate. Hallada en 1915 en un terreno cercano al yacimiento del Camp de les Lloses, fue restaurada y empotrada en el Mas Rimbau en 1926 y posteriormente trasladada al MEP, donde ha sufrido 2 restauraciones más. Esta historia justifica la pérdida de varios fragmentos originales de la pieza.